bienvenidos. Estamos en esta oportunidad con el doctor Jaime Olivo, quien está de candidato para asambleísta por Pachacuti. De inmediato, quisiéramos nosotros conocer, doctor, cómo está el tema de su campaña en lo que ya resta, diríamos, en la parte final de esta campaña electoral. Bienvenido. Muchas gracias. Recorriendo barrios, comunidades, sectores, visitando, dialogando, conversando con muchos grupos. La visita es de puerta a puerta, la visita es directamente a las comunidades. Y debo decirte con claridad de que ha habido una gran acogida, nos ha recibido muy bien el fin de semana, estuvimos en muchos lugares, estuvimos en las comunidades de Galpón, de Pujilí, estuvimos en Jatunjuigua, ayer estuvimos por Huangaje. Decirte de que es una emoción que nos reciba con una humildad, y muchas veces debo decirte que nos reciben con lo tradicional, con lo cultural, con música, y que es lo más importante, es la alegría del movimiento indígena, es la alegría de Pachacuti, y por lo tanto nosotros consideramos de que esa campaña ha sido de granito en granito, y por lo tanto cada día más van confiando, van sumándose nuestros compañeros, muchos sectores sociales, gremios profesionales, maestros, jóvenes, estudiantes. Por lo tanto estamos muy contentos y seguimos trabajando, ¿no? Buscando el apoyo de granito en granito, y de que queremos un país donde exista la igualdad, la justicia, donde se respeten los derechos, y queremos una transformación profunda en el asunto de legislar y de fiscalizar por el bien común de todos los ecuatorianos y por el bien de Cotopaxi. Bueno, la ciudadanía querrá saber de manera puntual las propuestas. ¿Qué es lo que propone Jaime Olivo en el caso de llegar obviamente a la Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar, los roles que cumple el asambleísta es de legislar y de fiscalizar. En el asunto de legislación nosotros vamos a proponer varios proyectos de leyes, varias reformas, se podría decir. En primer lugar, la reforma a la ley de comunicación, de que lamentablemente, y esto hay que decir, de que no hay una libertad de expresión tanto del comunicador como del entrevistado. Por lo tanto, en este momento ya no puedes emitir tu criterio de manera con mucha libertad, lo que se podía, a sabiendas de que la libertad de expresión es un derecho humano que se encuentra garantizado no solamente en la Constitución, sino a nivel del sistema interamericano, en la Declaración de los Derechos Humanos, en los instrumentos internacionales de derechos humanos como es el Pacto de San José. Por lo tanto, al ser un derecho humano, no puede coartar, no puede limitar nuestra libertad. En ese sentido, vamos a reformar la ley de comunicación, porque no se puede tampoco derogar, porque una ley orgánica es realizado con principios, con derechos. Los derechos son progresivos, los principios van con el sentido de progresividad, esos no se puede tocar, pero sí se puede tocar los artículos que afecten directamente a la comunicación. En otro orden de cosas, en otros aspectos, ¿ustedes piensan? La ley de educación. La ley de educación tiene que ser reformada, el libre acceso a los jóvenes a las universidades, y sobre todo a fin de que el estudiante, el joven, pueda escoger su carrera. No el Estado te condiciona de acuerdo a los puntos, te condicionan, y lógicamente tú como padre no puedes condicionar a tu hijo. El hijo tiene que escoger la carrera que quiere. Y en las comunidades ustedes saben de que muchas escuelitas están cerradas, muchos niños de padres indígenas tienen que madrugar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana para llegar a la escuela del Milenio. Por lo tanto, tiene que establecer la educación intercultural bilingüe en el malla curricular, orientada a una transformación cultural, política, económica y social. En tal sentido, vamos a luchar por esa reforma de la ley de educación. Consecuentemente, también seremos una reforma integral en el aspecto de una reforma tributaria en relación a los impuestos, porque no puede el país en la actualidad sufrir un impuesto o varios impuestos que afectan al pueblo ecuatoriano. Y es más, las empresas que han querido generar empleo aquí en el país
se han ido a los vecinos países como es Colombia, como es Perú, porque allá les da seguridad, les da confianza, hay un apoyo por parte del Estado. Aquí en cambio se les restringe, se les carga los impuestos y consecuentemente muchas personas, muchos padres de familia han quedado en la desocupación, y eso no puede ser. Vamos a dar seguridad jurídica, vamos a dar confianza a fin de que la inversión extranjera pueda retornar acá al país. También vamos a luchar una lucha frontal como movimiento Pachakutik, la lucha frente a la corrupción, de que últimamente no puede ser como el caso Petroecuador, Odebrecht y muchos casos de los funcionarios públicos de las instituciones han sido o han caído o han abusado los dineros del pueblo ecuatoriano, y consecuentemente cuando ya están en otros países gozando de nuestro dinero, lógicamente comienzan a decir de que hay una lucha. Por lo tanto, nuestra propuesta es que estos ciudadanos regresen al país, vayan a la cárcel, devuelvan el dinero y de por vida se le quiten los derechos políticos, los derechos de participación. Ahora, en el plano de la fiscalización, como es lógico entender, pues no solamente estamos hablando de temas nacionales, pero ¿qué hablar de los temas seccionales? Hemos escuchado en otros candidatos también que hablan de la fiscalización, pero a niveles como los municipios, las juntas parroquiales, consejo provincial o GAT provincial. Nosotros, el rol del asambleísta es fiscalizar todos los actos del poder público, incluido en los gobiernos autónomos, sin mirar las banderas políticas, porque una vez que ya tú eres legislador, tienes que actuar con sentido nacional, tienes que legislar para todos. Por lo tanto, vamos a fiscalizar todos los actos negativos o los actos de corrupción que se estén dando. No vamos a permitir la impunidad en estos actos. Por lo tanto, haremos un control político, un seguimiento en la vía judicial, porque nuestra actuación es bajo el control político, pero sin dejar de ser parte procesal en la administración de justicia, y lo que se quiere es lógicamente que ningún acto de corrupción quede en la impunidad. Otra situación, vamos a luchar por los presupuestos de los gobiernos seccionales, del Consejo Provincial, de los municipios, de las juntas parroquiales, ya que estas autoridades son los que directamente conocen la necesidad de tu barrio, de la parroquia, de la comunidad, y consecuentemente vamos a hacer respetar el 15% a los gobiernos autónomos. Razón por la cual también lucharemos por un presupuesto por la seguridad, de que hoy en la actualidad usted mire, debe conocer y ser palpable de que a raíz que vino la cárcel acá a Cotopaxi, ya es una provincia insegura, ya no puedes caminar por las noches tan seguro como lo hacías antes. Lógicamente la cárcel, a más de que haya servido para el desarrollo de Cotopaxi, porque al inicio decían que si tú dejas poner la cárcel te van a dar hospitales, te van a dar escuelas, de que va a haber desarrollo. En la actualidad más bien se ha aumentado la inseguridad. Es decir, no hubo la compensación de la cual se hablaba en inicio. De ninguna manera. Y déjeme decir, usted debe acordarse, usted que está gracias a los medios de comunicación que investigan, que averiguan, y que ustedes es parte fundamental para el desarrollo del país, porque si ustedes se callan no habría el desarrollo y tampoco se descubriría los actos de corrupción. En aquella época, usted sabe, ¿quién luchó en contra de la cárcel? El movimiento indígena encaminada o al mando del compañero César Humajinga, que en aquella época era prefecto de Cotopaxi, y lamentablemente, como el señor prefecto en aquella época se opuso a la construcción de la cárcel, ¿qué le tocó? La destitución de su puesto, eminentemente político, razón por la cual nosotros creemos y consideramos de que la lucha colectiva, de la lucha de todo el pueblo de Cotopaxi, vamos a luchar para que retornen, haya seguridad, de que se incremente la policía, a fin de que nos visiten los turistas, a fin de que nos visite los ciudadanos extranjeros. Eso es nuestra propuesta como movimiento indígena, sin desconocer las reformas que se hará a varias leyes como el Código Orgánico Integral Penal. Hoy muchos, yo como abogado te puedo decir, mi estimado periodista, de que muchos tipos penales están en oscuridad, de que no hay realmente una claridad. No puede ser justo el derecho a la resistencia, un derecho que se encuentra garantizado en la Constitución,
cuando nuestros líderes, nuestros luchadores sociales, nuestros dirigentes salen a reclamar los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los ecuatorianos, terminan siendo encarcelados, procesados y consecuentemente nosotros al llegar a la asamblea vamos a proponer una amnistía, porque ese es el rol, ese es un mandato de la colectividad, a fin de que nuestros luchadores sociales, nuestros líderes que se encuentran procesados, consecuentemente recobren la libertad y consecuentemente sea archivado los procesos. Por eso vamos a hacer una reforma integral, la independencia de las funciones. Hoy por la actualidad todas las decisiones vienen desde el Ejecutivo, desde el régimen, desde la función ejecutiva. No hay una independencia. Todas las funciones del Estado se encuentran acaparadas en una sola función, y respetando la Constitución y la ley. Porque nosotros conocemos, si no hay independencia de las funciones, es imposible hablar de un Estado social, de un Estado constitucional, de un Estado donde se respeten los derechos humanos. Razón por la cual también vamos a proponer reformas a la ley relacionado a las infracciones de tránsito. No puede ser que nuestros conductores son perseguidos muchas veces como delincuentes, es más, son sancionados 3 veces, multa, prisión y puntos. Cuando te quitan los puntos, quedan en la desocupación, quedan desempleados, y por lo tanto la Constitución, dentro de las garantías del debido proceso, yo como abogado, ninguna persona puede ser sancionado o juzgado 2 veces por la misma causa. Aquí le ponen multa, le ponen prisión, le quitan los puntos y consecuentemente hay que hacerse esa reforma porque es inconstitucional. Finalmente te puedo decir, también vamos a revisar la ley de la plusvalía que ha afectado a todos los ecuatorianos, un impuesto más para el pueblo ecuatoriano, y consecuentemente nosotros no vamos a socapar ningún acto que venga desde el poder público que afecte al pueblo ecuatoriano. Vamos a luchar una reforma integral de todas las leyes que afecten al pueblo ecuatoriano, y sobre todo enmarcado en un proyecto político de la plurinacionalidad y una sociedad que se respete la interculturalidad. Muy bien, ha estado con nosotros el doctor Jaime Olivo en este primer diálogo, y aspiramos obviamente, no sé, días antes a que concluya esta campaña, poder nuevamente contar con su presencia, que es una evaluación final de lo que ha sido esta campaña. Muchísimas gracias. En la parte final. En la parte final, agradecerte a ustedes por esta invitación, y tengan la seguridad del pueblo de Cotopaxi de que nosotros, como movimiento indígena, a la cabeza Jaime Olivo, Dioselín Diza, Gabriel Andino, Blanquita Cando, vamos a hacerles quedar bien, vamos a representar dignamente a favor de Cotopaxi, y tenga la seguridad, el general Paco Moncayo va a llegar a la presidencia, Lourdes Tibán para parlamentaria andina y Humberto Cholango. Somos un equipo colectivo que siempre buscamos mejores días para el país, un Ecuador donde exista la libertad, la justicia y la igualdad. Muchas gracias, mi estimado periodista. Muy bien, ha estado con nosotros el doctor Jaime Olivo, candidato a la Asamblea Nacional por parte de Pachacuti.